Yashar capítulo 50 verso 1. Por ese tiempo los hijos de Tarshish vinieron en contra de los hijos de Ismael e hicieron guerra contra ellos, y los hijos de Tarshish despojaron a los Ismaelín por mucho tiempo. Como sabemos, los de Ismael son descendientes de Abraham. Tarshish es la tierra que hoy en día dicen que es España, aunque hay opiniones diferentes. Dice, y los hijos de Ismael fueron pocos en número en aquellos días, y ellos no podían prevalecer sobre los hijos de Tarshish, y ellos fueron oprimidos dolorosamente. Siervos, oficiales y ejércitos para ayudarnos a pelear contra los hijos de Tarshish, porque por mucho tiempo hemos estado siendo consumidos. Y Faró, el rey de Mizraim, envió a Yahusef con los hombres poderosos y ejército que estaba con él, y también sus hombres poderosos de la casa del rey. Aquí vemos la relación de Yahusef como un guerrero, así como Yahweh dijo que él vendría como un guerrero, como un gibor, refiriéndose a la venida del último, y el último es descendiente de Yahusef. Entonces aquí vemos un reflejo de eso, siendo él el que va con el ejército a pelear contra Tarshish. Dice, y ellos fueron a la tierra de Javilá, a los hijos de Ismael, para asistirles contra los hijos de Tarshish, y los hijos de Ismael pelearon contra los hijos de Tarshish, y Yahusef azotó a todos los Tarshishim, y él sujetó a todo su país, y los hijos de Ismael habitan ahí dentro hasta hoy día. Entonces vemos a Yahusef peleando con los Tarshishim. Si los Tarshishim son los que eventualmente, o esa tierra sería la que hoy en día es España, es curioso que así como Jonás, cuando fue enviado a hablar a Nínive, pero él no quiso, sino que se escapó para Tarshish y después va a Nínive, se parece a como el último, antes de ir a cumplir la misión, como uno de los dos testigos, estaría entre las naciones, como Tarsis. Y sabemos que nuestros antepasados estuvieron en Tarsis, España en este caso, antes de ser echados en 1492 por toda América. Entonces parece dar una cierta conexión con eso, puesto que, repito, Yahusef es el antepasado del último. El último saldría de entre las naciones, como Yahusef ahí está en Egipto y está peleando contra Tarshish, que fue a donde Jonás fue en rebelión, así como el pueblo terminó ahí en la historia. Y similar a como el último va a tener que pelear contra la falsedad del cristianismo, por ejemplo, donde estuvo antes, así como Jonás estuvo en Tarshish. Y aquí vemos a Yahusef peleando contra Tarshish. Entonces, y cuando la tierra de Tarshish fue sujetada, todos los Tarshishim huyeron y entraron por el borde de sus hermanos, los hijos de Yahuán, y Yahusef con todos sus hombres poderosos y ejércitos regresaron a Mizraim, ni un hombre de ellos faltando. Y a la revolución del año, durante el segundo año del reino de Yahusef sobre Mizraim, Yahweh dio gran abundancia por todo el país por 7 años, como había dicho Yahusef. Porque Yahweh bendijo toda la producción de la tierra en aquellos días por 7 años, y ellos comieron y fueron satisfechos en gran manera. Entonces vemos que ese verso menciona que en el segundo año de él, Yahusef, reinar sobre Mizraim, fue que empezó los 7 años de vacas gordas, o sea, habría sido a partir del año 31 para él, por ende lo habría llevado hasta el 38, y los 7 años de vacas flacas habrían empezado al momento, indica, cuando tenía 39. Dice, y Yahusef en ese tiempo tenía oficiales debajo de él, y ellos juntaron toda la comida de los años buenos, y amontonaron grano año tras año, y lo colocaron en los repositorios de Yahusef. Recuerdan que los 7 años de vacas flacas representan los 7 años del fin de los tiempos, cuando, ¿verdad?, lo que se conoce como la última semana de Daniel, y va a haber hambre espiritual, según lo que vemos en el libro de Amós y en el tercer sello de Apocalipsis. Hambre espiritual. Entonces, así como en ese tiempo de Yahusef hubo hambre literal, ahora va a haber hambre espiritual, además de literal en algunos lugares, en el tercer sello. Así como vemos a Yahusef aquí diciéndole a sus siervos, guarden comida en esos 7 años buenos, el último descendiente de Yahusef le diría a los que le siguen, antes de que empiece el ministerio, guarden comida. Entonces, antes de empezar ya el ministerio oficial de los primeros 3 años y medio, de los últimos 7, el testigo como Moshe, con los que estuvieran con él, estaría recogiendo alimento espiritual, o sea, estudiando, yendo a fondo para poder estar preparados para el tiempo de hambre espiritual. Entonces, y amontonaron grano año tras año y lo colocaron en los repositorios de Yahusef. Y cuando quiera que ellos juntaban la comida,
y también que trajeran esto con cierta cantidad de tierra del campo para que no se echara a perder. Entonces esta es una clave importante, digamos, más que todo para ese tiempo. Y a Joseph les dijo, cuando guarden la comida, porque no solo fue que él le dijo a sus siervos, hey, guarden la comida, no le digan a nadie, sino que él lo anunció a todo el mundo. Gente, vienen 7 años de hambre, así que para que no se mueran de hambre, guarden comida. Pero háganlo así, la espiga con el grano pegado, no arranquen el grano, dejen la espiga con el grano pegado, y esa espiga con el grano métanla en un poco de, o sea, combínenla con tierra, y así se va a mantener durante 7 años bien. Pero la gente no hizo caso, no lo hizo como él mandó, así como la gente no hizo la doctrina como Yahweh mandó, y guardaron el grano, por decirlo así, como leerse la letra sin el espíritu, ¿verdad? Guardaron el grano sin la espiga y no le dejaron ese poquito de tierra, ¿verdad? Como sabemos, nosotros somos esa tierra donde tiene que ser sembrado la semilla de Yahweh, que es Yahushua, la palabra. Entonces, como decía, en cierta manera como si hubieran tomado la letra sin el espíritu y por ende sin la doctrina correcta. Y por eso después de 7 años la comida se les echó a perder, porque no hicieron caso, no hicieron como Yahusef les había dicho. Entonces, y Yahusef hizo según esto año tras año, y él amontonó grano como la arena del mar, de abundancia, porque sus repositorios eran inmensos y no se podían numerar por abundancia. Se dice que estos lugares, estos repositorios ya se han encontrado ahí en Egipto, o sea, se han encontrado estos lugares y hay quienes lo conectan con lo que vemos en la escritura, porque son exactamente lo que la escritura describe, unos lugares, bodegas inmensas para guardar grano, pero así inmensas. Entonces se cree que son estas a las que se refiere aquí la escritura. Y entonces dice, y también todos los habitantes de Mizraim juntaron toda clase de comida en sus repositorios durante los 7 años buenos, pero ellos no le hacían a ella como ya hacía Yahusef, ¿verdad? No la dejaban en la espiga y con tierra. Y toda la comida que Yahusef y los Mizraim habían juntado durante los 7 años de abundancia fue asegurada para el país en repositorios para los 7 años de hambruna, para el sostén del país entero. Y los habitantes de Mizraim llenaron cada hombre su repositorio y su lugar escondido con grano, para que fuese su sostén durante la hambruna. Y Yahusef puso toda la comida que él había juntado en todas las ciudades de los Mizraim, y él cerró todos los repositorios y puso centinelas sobre ellos. Y Asnat, la mujer de Yahusef, la hija de Potifera, le parió 2 hijos, Menashe y Efraín. Y Yahusef tenía 34 años cuando él les procreó. A Menashe y a Efraín dice, y los jóvenes crecieron y ellos iban en sus caminos y en sus instrucciones. Ellos no se desviaron del camino que su padre les enseñó, ni hacia la derecha ni a la izquierda. Y Yahweh estaba con los jóvenes, y ellos crecieron y tenían entendimiento y destrezas en toda sabiduría y en todos los asuntos del gobierno. Y todos los oficiales del rey, sus hombres grandes de los habitantes de Mizraim, exaltaban a los jóvenes, y ellos fueron criados entre los hijos del rey. Y los 7 años de abundancia que estaban por todo el país se acabaron, y los 7 años de hambruna vinieron tras ellos, como Yahusef había dicho, y la hambruna estaba por toda la tierra. Me parece interesante que a los 34 años fue que procreó a Efraín y Menashe. Entonces, obviamente no nos está diciendo 34 y medio, ¿verdad? Sí, pero dice que fue cuando tenía 34 y menciona 2 hijos. Efraín representa, bueno, es que depende cómo lo veamos, porque Efraín es el que va a obtener la primogenitura, entonces está por encima de Menashe. En ese caso sería pocos y muchos, pero por el significado de Efraín, bueno, de hecho, sí, continúo con la misma. Efraín va a quedar como primogénito, y el nombre de él significa doble porción o prosperidad, fructífero. Menashe significa el que causa el olvido. Entonces, cuando solo tomamos a estos dos, Efraín como la doble porción representa a los pocos, los 144,000. Menashe representa a los muchos que se olvidaron del nombre de Yahweh Yahushua, ¿verdad? A los que se les olvidó, o los que causan el olvido.
Entonces es como si los pocos y los muchos empezaran a salir incluso antes de los 7 años de Daniel, ¿verdad? Los pocos preparándose, guardando comida, y los muchos que en realidad ha sido durante toda la apostasía, pero principalmente los muchos que van a morir en este tiempo. Es a lo que me refiero. Por otro lado, como les decía por el verso que vimos ahora, de que cuando estaba en el segundo año empezaron los 7 años, entonces eso lo habría llevado hasta el 38. Por ende, desde que tuvo Efraín y Menashe hubo 4 años, quizá 3 años y medio, ¿verdad? Hasta el tiempo de hambruna. Estaba por toda la tierra. Y toda la gente de Mizrayim vio que la hambruna había comenzado en la tierra de Mizrayim, y toda la gente de Mizrayim abrieron sus repositorios de grano porque la hambruna prevaleció sobre ellos. Esto representaría, cuando empiezan los últimos 7 años, empieza a ponerse fea la cuestión en el mundo, espiritualmente principalmente, la gente va a empezar ahora sí a buscar del Todopoderoso, pero no va a saber dónde encontrarle. Va a ir a sus Biblias y no va a entender nada. Va a ir a sus iglesias, repositorios, y lo que les prediquen no les va a alimentar. Dice, y ellos encontraron que toda la comida que estaba en sus repositorios estaba llena de sabandija, y no se lo podían comer. Y la hambruna prevaleció por toda la tierra. Y todos los habitantes de Mizrayim venían y clamaban ante Faraón, porque la hambruna estaba pesada sobre ellos. Entonces imagina qué molesto para Yosef. ¿Sabes? Dicho, pero yo les dije que guardaran así, así. Ah, no, pero no sirvió, ahora denos de comer. Y ellos encontraron que toda la comida que estaba en sus repositorios, así lo puse, porque la hambruna estaba pesada sobre ellos. Y ellos dijeron a Faraón, da comida a tus siervos, ¿y por qué moriremos de hambre ante tus ojos, aún nosotros y nuestros pequeños? Por no hacer caso, pero bueno. Y Faraón les contestó diciendo, ¿y por qué claman ustedes a mí? ¿No mandó Yahusef que el grano se debiese guardar durante los 7 años de abundancia para los años de hambruna? ¿Y por qué no le hicieron caso? Y la gente de Mizrayim contestó al rey diciendo, como tu alma vive, soberano nuestro, tus siervos han hecho todo lo que ordenó Yahusef, porque tus siervos también juntaron toda la producción de sus campos durante los 7 años de abundancia y lo guardaron en los repositorios hasta hoy día. Pero cuando la hambruna prevaleció sobre tus siervos, nosotros abrimos nuestros repositorios y aquí toda nuestra producción estaba llena de sabandija y no la pudimos comer. Y cuando el rey oyó todo lo que había acontecido a los habitantes de Mizrayim, el rey estaba muy asustado por motivo de la hambruna y él estaba muy aterrorizado. Y el rey contestó a la gente de Mizrayim diciendo, ya que todo esto les ha sucedido a ustedes, vayan a Yahusef, hagan lo que quiera lo que quiera que él les diga a ustedes, no violen sus órdenes. Dos cosas aquí. Por un lado, vean ahí que se dio cuenta de lo que había pasado y se asustó. Vean, ese viene siendo en cierta manera una manifestación del sueño que él tuvo, de que después de 7 años de vacas gordas vendrían 7 vacas flacas, que se comerían a las gordas y no habría ningún cambio, quedarían igual. Porque a pesar de que se supone todos los de Mizrayim me hicieron caso y guardaron comida, no lo hicieron bien, pero guardaron comida y se perdió. Entonces de nada sirvió toda esa abundancia, toda esa comida que guardaron, de nada sirvió. Por ende la hambruna iba a llegar como vacas flacas. ¿Sí me explico? No pudieron detenerla. Ahora Yosef en sí, por la bendición de Yahweh, sí podría, pero eso ya es otra cosa lo que representa, que es el hecho de que Yahweh manda al último a predicar la verdad, a dar alimento a todos los que tengan hambre. También esto que dice aquí, vayan a Yahusef, hagan lo que quiera que él les diga a ustedes, no violen sus órdenes. Recuerden lo que dice Yahweh en Deuteronomio 18 cuando habla del profeta como Moshe, ¿verdad? Otra traducción dice, porque no escucharon su voz. No sé si esta fue lo que dijo, por no hacerle caso, ¿verdad? Pero sí, en hebreo sería por no escuchar su voz. Recuerden que Yahushua es la palabra, el último descendiente de Yahusef es la voz. Y por eso Yahweh, cuando habla de él como el profeta como Moshe, dice, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Deuteronomio 18:18. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande, pero cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces aquí lo vemos igual. Vayan a Yahusef, hagan lo que quiera que él les diga a ustedes, no violen sus órdenes. Y toda la gente de Mizrayim salió y vinieron a Yahusef y dijeron a él, danos comida. Es que esa no es la manera. Yo me imagino, ¿verdad? Esperemos que hayan dicho con más amor, pero bueno. Y toda la gente de Mizrayim salió y vinieron a Yahusef y dijeron, danos comida. ¿Y por qué moriremos ante ti de hambre?
como les digo, ¿verdad? Esa pregunta era como para decirles, ¿y por qué no? No se les dijo qué hacer. Obviamente ellos están diciendo, ¿cómo vas? O sea, es una forma de decir, ¿cómo vas a permitir que nos muramos si somos tu pueblo, ¿verdad? Pero mi punto es que cómo tienen esa cara para pedir comida de esa manera si fueron ellos los que no hicieron las cosas bien, en vez de reconocer eso. Y es parte de lo que vemos en la carne y en la sociedad y en las masas. Por ende, entre los muchos, el que piensan merecer, el que piensan ya estar listos, como ellos dicen, para el rapto, el que no quieren estudiar profecía pero esperan estar listos para el cumplimiento. ¿Sí me explico? Y cuando lleguen a decir, ¿pero por qué, padre, si nosotros? ¿Nosotros qué? Si no han puesto por obra lo que él ha dicho. ¿Sí me explico? Entonces, misma situación. Dice, danos comida, ¿y por qué moriremos ante ti de hambre? Porque nosotros juntamos nuestra producción durante los 7 años como tú nos mandaste y lo pusimos en repositorio y así nos ha acontecido. Y cuando Yahusef oyó todas las palabras de la gente de Mizrayim y lo que les había sucedido a ellos, Yahusef abrió todos sus repositorios de la producción y él la vendía a la gente de Mizrayim. Está, ¿verdad? No se las iba a regalar, tampoco así. Entonces vendía y puso el negociazo. Solo él tenía, ¿verdad?, comida, por ende imagínense las riquezas que hizo Egipto en ese tiempo. Y esto es muy interesante porque Yahweh estaba enriqueciendo a Egipto con las riquezas de todo el mundo, porque ahí el hambre fue mundial. Entonces la gente de las naciones tuvieron que venir a Egipto para comprar comida. Entonces la plata de las demás naciones llegó a Egipto y ahí se quedó con Yahusef. Y después los egipcios se vuelven en contra de Israel y se vuelven esclavos por años. Y Yahweh les prometió, pero yo los sacaré con riquezas. Entonces, por el ego de los egipcios, cuando Israel como esclavo le dijeron váyanse, ellos fueron a donde sus amos y sus amos les dieron riquezas. Una razón sería por miedo a las plagas, pero también otra porque por sus egos esperaban que si las otras naciones los veían a ellos, que eran los esclavos de los egipcios, pensarían que los egipcios eran demasiado adinerados porque los esclavos tendrían tantas riquezas. Si los esclavos tenían riquezas, con más razón sus amos. Entonces los egipcios, en su ego y engañados, dieron riquezas a los israelitas. Por ende, este dinero que está llegando a Egipto por Yahusef está saliendo con Israel de Egipto años después. ¿Me explico? Dice, y la hambruna prevaleció por toda la tierra, y la hambruna estaba en todos los países, pero en el país de Mizrayim había producción de venta, y todos los habitantes de Mizrayim venían a Yahusef para comprar grano, porque la hambruna prevalecía sobre ellos, y todo su grano estaba acanallado. Entonces aquí se había echado a perder. Dice, todo su grano estaba arruinado, y Yahusef diariamente lo vendía a toda la gente de Mizrayim, y todos los habitantes de la tierra de Canaán y de los Filistim, y aquellos más allá del Jardín, los hijos del este y todas las ciudades de los países de lejos y cerca, oyeron que había grano en Mizrayim, y ellos todos venían a Mizrayim para comprar grano, porque la hambruna prevalecía sobre ellos. Y Yahusef abrió los repositorios de grano y puso oficiales sobre ellos, y ellos diariamente separaban y vendían a todos los que venían. Y Yahusef supo que sus hermanos también vendrían a Mizrayim. Entonces vean cómo Yahweh estaba desde un principio preparando este momento. Como Yahweh sabía, en este caso, imagínense, unos 20 años, de hecho 22 años, porque eran los 12 que estuvo en la cárcel, un año que estuvo con Potifar, 13, 7 de vacas flacas, 20, y uno de ese que habíamos hablado, 21. Y bueno, y como sabemos, vemos en la escritura que al final fueron 22 años que Jacob pensó que Yahusef estaba muerto. Entonces todo ese tiempo iba a transcurrir, pero Yahweh estaba preparando desde un principio el que vendieran a Yahusef, que fuera esclavo, que quedara en cárcel, interpretara el sueño, se volviera rey, guardara comida para que pudiera llegar Jacob con su familia a comer. Entonces vean lo perfecto del Padre, como todo lo estaba preparando años antes. Y obviamente 22 años no se comparan con 6,000 años de Yahweh teniéndolo todo preparado. Y Yahusef supo que sus hermanos también vendrían a Mizrayim para comprar grano, porque la hambruna prevalecía por toda la tierra. Así que Yahusef mandó a toda su gente que ellos hicieran que se proclamara por toda la tierra de Mizrayim, diciendo: es el placer del rey
de su segundo y de sus hombres grandes, que cualquier persona que desee comprar grano en Mizraim no envíe sus siervos a Mizraim para comprarlo, sino sus hijos, para que nadie los trate de llevar hablados, como llegar y comprar aquí y después ir a venderle a todo el mundo con otro precio o lo que fuese. Pero también al decir que nadie mande a su esclavo, está diciendo así Jacob no va a poder mandar a sus siervos, va a tener que mandar a mis hermanos, sus hijos. Y que nadie compre para vender después, eso va a hacer que ellos no puedan comprar de otro lado, tengan que venir aquí. Entonces al decir que tienen que venir los propios de la casa y no pueden revender el grano, está quitando las posibilidades de que sus hermanos no lleguen, más bien está asegurándose de que sus hermanos tengan que ir a comprar. Y cualquier hombre que dirija a 2 o 3 bestias morirá, porque un hombre solamente dirigirá su propia bestia. Entonces no podía llegar un hombre y comprar 12 sacos cargados en 12 bestias, tendrían que ir 12 personas a comprar cada saco. Entonces él decía, mis hermanos son 11, entonces con hacer esto, para poder comprar para toda la familia, van a tener que venir todos. Y cualquier hombre que dirija 2 o 3 bestias morirá, porque un hombre solamente dirigirá su propia bestia. Y Ahuzef puso centinelas a las entradas de Mizraim, y les mandó a ellos diciendo, cualquier persona que venga para comprar grano, no le permitas entrar hasta que su hombre, imagino que es hasta que su nombre, ¿verdad? Hasta que su nombre y el nombre de su padre y el nombre del padre de su padre sea escrito. Él quería ver Jacob, Isaac y Abraham ahí escrito. Hasta que su nombre, el nombre de su padre y el nombre del padre de su padre sea escrito, y cualquier cosa que se escriba de día, envía sus nombres a mí en el anochecer para que yo pueda saber sus nombres. Imagínense el montón de gente que iba a llegar y a José todas las noches revisando la lista, ¿verdad? De nombres y nombres, nombres. ¿Cuándo van a venir esta gente? Y a José puso oficiales por toda la tierra de Mizraim, y él les mandó a ellos que hicieran todo esto. Y a José hizo estas cosas e hizo estos estatutos para que él pudiese saber cuándo sus hermanos llegarían a Mizraim para comprar grano. Y la gente de Yahusef hicieron diariamente que se proclamara en Mizraim según estas palabras y estatutos que Yahusef había mandado. Y todos los habitantes del campo, del oriente y occidente y de toda la tierra oyeron de los estatutos y regulaciones que Yahusef había hecho en Mizraim, y los habitantes de las partes extremas de la tierra venían y ellos compraban grano en Mizraim día tras día, y entonces se iban. Y todos los oficiales de Mizraim hicieron como Yahusef les había mandado, y todos los que venían a Mizraim para comprar grano, los que guardaban las entradas, escribían sus nombres y los nombres de sus padres, y diariamente los traían al anochecer ante Yahusef. Dice, antes de que llegara el primer año de hambre, que como vimos ahí sería los 34 años, le nacieron a Yosef 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, Cohen de On. Llamó Yosef al primogénito Menashe, porque dijo, Elohim me hizo olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Se cumplieron así los 7 años, entonces continúa, tampoco da detalles, pero por como lo dice, pareciera que hubiera sido el mismo momento, ¿sí?